periodismo investigativo. Mientras nuestro querido amigo William goza de unos merecidos días de descanso, vamos al oído porque tenemos mucho que decir en muy pocos minutos. Sergio. Sí, señor. ¿Dónde están Iván Márquez y el Paisa? Nadie sabe, ni siquiera el Ministerio de Defensa, el gobierno Duque, no saben dónde está Iván Márquez y el Paisa. Lo confirmó el ministro de Defensa Botero esta mañana muy temprano en Caracol Radio. Dijo que no saben dónde están, le preguntaron que si estarían en Venezuela, él dice no saber. Bueno, pero ya. Pero lo que sí saben es que no está en la zona, en la zona esta de concentración. En Miravalle, en el departamento del Caquetá. Eso sí ya está confirmado. Pero ya lo había dicho Carlos Antonio Lozada el día de ayer, doctor Fernando, en una entrevista que le entregó a los medios de comunicación, donde él decía, la verdad, nosotros no sabemos cuál es el paradero del Paisa y de Iván Márquez en estos momentos. Bueno, pero ya pueden volver. Después de la sentencia de la Corte Constitucional de ayer no tienen ningún problema. ¿Qué problema tienen? Les garantizaron la impunidad plena y total, les garantizaron que no habrá extradiciones en ningún caso y de ninguna manera. A Santrich le dieron esa garantía, porque ahora la JEP va a iniciar un proceso probatorio para determinar si los hechos por los cuales las Cortes de Nueva York están pidiendo a Santrich son anteriores o posteriores a la fecha de la firma del acuerdo con las FARC. Y en ese proceso probatorio pueden pasar los años y no sucede nada. Y además esos miembros de la JEP pueden ser exactamente los que están demandando a Colombia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en las Cortes Internacionales de Justicia, cualesquiera que ellas sean. Pueden volver. Que le digan a Márquez y al Paisa que no se preocupen, que aquí ya les tienen la garantía de la impunidad total que la Corte Constitucional se las dio ayer. La señora Fajardo y el señor Linares y bueno, ¿para qué seguimos la lista? Sí, pero el espectador, que cada vez me asombra más, saca un artículo en el que se titula Iván Márquez y alias El Paisa salieron de la zona de reincorporación de Miravalle, explicando que ya las FARC dijeron eso, que ellos ya habían salido de ahí. Pero el subtítulo del artículo dice lo siguiente: los dos exguerrilleros de las extintas FARC ya habían denunciado operativos militares en la zona de reincorporación de Miravalle por parte del ejército. O sea, ¿qué quiere decir eso? Hombre, es que este ejército está siendo muy imprudente. Le dio por hacer operaciones. Pero si estaban tan contentos y tan tranquilos en los cuarteles, ¿para qué salieron de allá? Y a propósito, ¿qué pasó con las zonas espacios habilitados, ¿no? Espacios habilitados en el Chocó para permitirle al ELN que devuelva a unas personas que tiene secuestradas, pero que están siendo que están muy molestos porque cerca anda el ejército. ¿Cerca de dónde? Cerca de un ejército al que le cortaron las uñas, le limaron los colmillos, lo castraron, para decirlo de una vez. Lo castraron. Entonces, preocupados, ¿por qué? Pero no es cierto que Márquez y el Paisa pueden volver. Sí, lo grave es que estuvieran en Venezuela, ¿no? Porque ellos no pueden salir del país sin autorización de la JEP. Sin autorización. ¿Y eso qué importa? Y a ver, ¿y qué sanción tienen si salen del país? La misma que Santos, seguramente. Ah, bueno, muy bien. Ya Santos salió al país y está montando en bicicleta en Miami. ¿Estos por qué no se van a montar a bicicleta en Suiza, que es donde tienen la plata? Pues se supone que si incumplen el acuerdo de someterse a la Justicia Especial para la Paz, ellos no pueden moverse del país, es cierto, y al haber violado esa norma fundamental del acuerdo, lo que hace es que ellos salgan de inmediato de la Justicia Especial para la Paz, quedarían a merced, aparentemente, de la justicia ordinaria. Pero pues, ya voy, Toño, ¿no? Hombre, ya voy, Toño. Sí, una tutela aquí, una cosa allá y listo. Bueno, muy bien. No falta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos les avale claro, un derecho nuevo y diga que ellos tienen que estar en la JEP, aún cuando se hayan ido del país. Pero eso les dice la Corte Constitucional. Pero eso sí no es sino que le pregunten a Linares y a la señora Fajardo, que les contesta lo que quieran. Es que quedamos en manos de los corruptos que se robaron a Colombia y quedamos en manos de los bandidos de las FARC.
Esa es la conclusión elemental de lo que pasó ayer, con el Contralor por una parte y por la otra con la sentencia de la Corte Constitucional. Me llama la atención, doctor Fernando, que Antonio José Lizarazo, quien estuvo en La Habana acompañando la oficina del Alto Comisionado para la Paz, él en el momento en que fue elegido como magistrado en el Congreso de la República, en el Senado, con 55 votos a favor, sobre 89 que había presentes en el recinto, voto que el Centro Democrático protestó y dijo que no iban a votar por una persona que había estado en La Habana. Lizarazo aclaró que él, en el tema de la participación en política de las FARC, él no iba a participar porque pues él precisamente estuvo en La Habana asesorando los temas que tenían que ver con la política para la guerrilla, en el punto 2, y que él se apartaría de esas discusiones en la Corte. Lo que vemos es que él es el hombre de esta sentencia, el hombre que dio la cara ya en el país, el hombre ponente de este nuevo adefesio en derecho, y sin sonrojarse, o sea que ya se le olvidó que él participó en el punto 2 en La Habana. No tiene problema. Ya perdieron toda vergüenza. ¿Qué vergüenza van a tener? Ya la perdieron toda. Porque además como esto se lo tomó exactamente la Mesa de Unidad Nacional, que es la que va a manejar las cosas. Esta es una alianza que va a dirigir el señor César Gaviria. De manera que, usted se imagina el proceso de Fonsecón contra los ministros amigos de César Gaviria, así haya peleado con Juan Fernando Cristo, esos son los mismos, exactamente los mismos. Esa peleita fue pelea de comadres en un minuto. Y entonces la plata de Fonsecón se la robaron y la dedicaron a contratar amigos para hacer política. Y entonces la plata de la bonanza petrolera se la robaron. Y entonces el endeudamiento nacional no aparece por ninguna parte. Pero tranquilo que eso lo va a vigilar todo Carlos Felipe Córdoba, el íntimo amigo de ellos. Increíble que en las últimas horas tomara fuerza un hombre como Carlos Felipe Córdoba, doctor Fernando, a pesar de que a través de las redes sociales se cuestiona la probidad de Carlos Felipe Córdoba, y lo hacen basados en lo siguiente, doctor Fernando, en la muy buena relación de amistad que tuvieron, dicen en las redes sociales, el señor Carlos Felipe Córdoba con un hombre como Leonidas Bustos o como Eduardo Montealegre, quien fuera fiscal general de la Nación. Pero si son íntimos amigos, nos lo acaba de decir Sandra Morelli, íntimo amigo del señor Ricaurte, al que seguramente van a absolver también. No, amigo de dos de las cabezas del cartel de la toga, para ser más claros. Pero desde luego. Y trabajador tiene por patrones a todos los gobernadores de los departamentos de Colombia cuya gestión fiscal va a vigilar. Sí, eso es una incompatibilidad de entrada, eso es imposible. Lo más preocupante es que en redes sociales también ya la gente está reclamando, porque hay medios que dicen que dentro del uribismo hay gente que ya está apoyando a este señor. Sí, ayer veíamos corriendo, no sabemos si a un magistrado, a un representante a la Cámara muy famoso por Bogotá, que tiene todos esos procesos en desarrollo, y que estaba, dicen que estaba también muy del lado de Córdoba. Esto sí ya, aquí ya se perdió todo. ¿Algún representante de la Comisión de Acusaciones? Sí, señor. Ah, no, sí, muy señor. duro. Sí, ya sabe de quién hablo. Bueno, entonces, oiga, aquí no nos falta nada para la vergüenza. Siempre nos preguntábamos, hombre, ese bus que salió de Cali o de Cúcuta, ya nadie sabía de dónde diablos había salido, y que se quedó varado unos días en una carretera rarísima, sí, en la mitad y que de la después apareció otra vez y se fue contra un poco de casas y mató un poco de gente, y ha sido un desastre. Decíamos, ese bus está muy raro. Rarísimo, pues que llevaba gente gratuitamente para pasear hasta el Perú, me parece que la iba a llevar. Sí, les dijeron que los bajaban hasta Perú. Bueno, ¿y quién les pagaba la estadía? Pero no preguntaron, ¿no? Eso sí, no preguntaron. Ellos les dijeron que era gratis, pero nadie pregunta. Nadie sabe nada. Es increíble, ¿no? Es increíble que la gente crea que eso tan bueno, pues dan tanto cuando y entonces la verdad es que han no. descubierto en el Ecuador, eso no lo descubrió la policía colombiana, pues que lo iba a decir. Bueno, el fiscal aquí está sacando pecho, ¿no? Que eso es de aquí. Sí, cómo no. Qué importante, sí. Y donde no se accidente el bus, pues nadie se da cuenta. Nadie donde no se accidente, Corona. Valiente, gracias ser tan inteligente después de haberla embarrado. No. ¿Qué llevaba el bus? Cocaína y marihuana. Y en eso cantidad, era lo que llevaba. Y en cantidad.
Ah, bueno. ¿Cuántos kilos llevaba? Pues, Ya. ¿Y para dónde los llevaba y con qué objeto? No, es que esto es una vergüenza encima de vergüenza. Esto no. Bueno, en fin. sí. Pero tenemos la esperanza porque el procurador inició proceso disciplinario contra Gina Parodi y la señora Álvarez Correa. Sí, señor. Los dos cónyuges. Diligencia judicial. Dos cónyuges que eran parte del mismo Consejo de Ministros, no, pero por Dios. Diligencia judicial por el COMPES 3817, el que le dio la vía libre a la adición del contrato para la construcción de la vía de Ocaña Gamarra, en la Ruta del Sol 2, y una diligencia judicial que se realizó sin la presencia de las dos exministras. Ellas sabían de la aprobación de este documento, sabían que la aprobación del documento beneficiaba directamente los negocios que tenía en la zona la familia Parodi. Pero bueno. Como demoraditos, ¿no? Pues sí, demoraditos, pero... No, y que estas señoras hacen lo que quieren. ¿Hace Pero cuánto bueno, están allá? inició formalmente el proceso disciplinario. Me parece que ellas no viven en Colombia, ¿no? No, señor. No, Nueva York. Están en los Ajá, Estados sí, Unidos. entonces, Están en los pues, Estados Unidos. Porque... No se presentaron. Eso sí, la Fiscalía General ya archivó la investigación penal por estos mismos hechos, al considerar que no existían pruebas fehacientes. No, claro. Y mientras tanto, Luis Fernando Andrade empapelado. A más no poder, ¿no? Pues sí. Bueno, y quejándose diciendo que el sistema legal colombiano es kafkiano. Lo de Odebrecht aquí cada vez es más patético, porque va a ser el único sitio en toda América donde eso no tenga ninguna incidencia. En el Perú tumbó al presidente, ¿no? En Brasil ha sido un verdadero terremoto. A Maduro no lo tumba porque a Maduro porque es un tirano. Pues porque es un tirano y porque sabemos bien quiénes les están dando respaldo. Pero en Colombia sí, impunidad plena y total. Pero a ver si Prieto va a hablar. Esperen a ver si Prieto va a hablar, ¿no? Sí, yo espero que Prieto hable. Me parece muy injusto. Yo usted, creo que doctor antes de que Prieto hable lo mandan preso para su casa. Lo mandan para su casa para que no se sienta aburridito allá y con la tentación de contar lo que sabe. Lo mejor que puede hacer es contar lo que sabe, doctor Fernando. Igual lo que sabe en gran parte lo conocimos a través de unos audios que se filtraron desde la fiscalía, ¿cierto? Lo que no debía pasar, algo que estaba sometido a reserva sumarial, se supo en toda Colombia que era lo que hablaba el señor Prieto con la señora Tutina, con la asesora de doña Tutina, que era lo que pensaba de Juan Manuel Santos, que era lo que pensaba del comité promotor de la campaña, todo lo supimos. Hay más cosas todavía, no las han filtrado, porque esa es la manera, para dañar las pruebas, porque pues imagínese usted qué principio de contradicción puede haber ante unas pruebas que son de público conocimiento y cómo el abogado va a sortear eso, o sea, cómo lo va a asumir. Primero eso, pero segundo, doctor Fernando, sobre el tema de Odebrecht y Colombia. El fiscal Néstor Humberto Martínez dio en estos días una entrevista a Bloomberg en el que dijo, vea, en Colombia se pagaron por lo menos 32.5 millones de dólares en sobornos. Eso es 3 veces más la suma que se ha dado a conocer en los medios de comunicación, inclusive la suma admitida en un acuerdo con las autoridades del Brasil y de los Estados Unidos en 2016. Pero bueno, si se pagó toda esa cantidad de plata, ¿dónde están los que la recibieron o los que la manejaron? Pregúntele a Prieto y pregúntele a Plinio Lano, que también está en la cárcel. ¿No? Pero no hablan. No hablan. De pronto se cansan y empiezan a hablar. Lo que pasa es que es delicadito hablar, ¿no? Es delicadito hablar. Y dice usted, doctor Londoño, que Colombia es el único país en donde no pasa nada. No, a mí me parece que eso es muy injusto. En Venezuela tampoco pasa nada. Bueno, pues eso lo dije. Y allá sí que recibieron. Lo dije, allá recibieron todo el dinero del mundo, todos los dólares del mundo de Odebrecht. Y allá tampoco pasa nada porque la cosa con Maduro es a otro precio. Y entonces Maduro sigue haciendo investigaciones sobre el atentado que recibió con un dron que nadie sabe si explotó, si era de verdad, si era de mentiras, nadie sabe nada. Y nadie volvió a saber nada del diputado venezolano que está preso. ¿Cómo se llama? Juan Requesens.
Juan Requesens. No, pero ahora Maduro dice que él quiere hacer juicios públicos para aumentar la conciencia social. Entonces que al muchacho Juan Requesens le quiere hacer un juicio público. Después de que Siguiendo los pasos de Kim Jong-un. De Stalin. Y de Fidel Castro. Ustedes no se acuerdan, no se acuerdan el juicio que le hizo Fidel Castro al general, ¿cómo se llamaba el general que combatió en las guerras del África y que era el gran héroe del ejército cubano? Y lo drogaron, visiblemente lo drogaron y lo pusieron a decir lo que le daba la gana a Fidel Castro que dijera. Y lo fusilaron después, Arnaldo Ochoa. Sí. Sí, bueno, eso es lo que pasa ahora. A este muchacho Juan Requesens, recuerden que le filmaron un video en el que él dice que él sí coordinó el supuesto atentado contra Maduro y que Julio Borges tiene que ver en eso. Ahora el muchacho sale y dice, bueno, el abogado dice que ya habló con Juan Requesens y que él le dijo que no se acuerda de ningún video, que no tiene idea de qué está hablando. Igualito que hacen todos y bueno, ahora que dice juicios públicos, no sé, ¿qué va a pasar por televisión los juicios y a los muchachos drogados para que a la gente le dé más miedo? Bueno, y a Lorenzo Ale, ahí lo tienen, ya llevan 52 audiencias pospuestas y no le han hecho cargos. Y entonces aquí, ¿por qué lo pusieron preso? ¿Y por qué se lo entregaron en el puente a los esbirros estos de los servicios secretos de Venezuela? Para que hicieran con él lo que les diera la gana. Y aquí no pasa nada. ¿Y eso quién lo hizo? La mesa. ¿Pero quién gobierna aquí en Colombia hoy? La mesa. Mientras no se demuestre lo contrario, la mesa sigue gobernando. ¿O no? ¿O no? Pues va a seguir gobernando. Bueno, sí, pues sí, porque gran acontecimiento, la elección de Contralor. Se reúne la mesa y elige de Contralor a un amigo de ellos, a un cómplice. Ese es el primer triunfo de la unidad nacional. Sí. De la misma unidad nacional que tanto criticamos, que tanto detestamos, por todas las cosas que hizo en temas de corrupción y politiquería, bueno, y de que tanto favoreció en el acuerdo a las FARC. Ya habían ganado en la distribución de las comisiones en el Congreso, ¿o no? Ya. No, pues sí, no, este no es el primer triunfo, este es el segundo triunfo. Pero llegan muchas dudas, doctor Fernando. La gente se pregunta el resultado de la reunión del presidente Uribe, de César Gaviria y del expresidente Andrés Pastrana. Reunión en la que se supone se iba a hablar entre otras cosas, del Contralor General. No hubo, se habló, ¿cómo que no hubo? No hubo un acuerdo en torno a unos nombres. Hubo acuerdo en torno a un nombre. Hubo acuerdo. El señor Córdoba quedó acordado en esa reunión. Va para allá, iba para allá. A lo último terminamos con el tema de que el señor Córdoba iba a ser el candidato, pero lo que me llama la atención es que desde la bancada del Centro Democrático se habló del apoyo decidido a José Félix Laforí. Entonces me perdí. No entendí a qué horas. Se perdió porque al presidente Uribe, la información que tengo, lo convencieron después para que apoyara también a Córdoba. Esa es la noticia que tengo. Bueno, pero lo increíble es la presión y el poder entonces que tiene Cambio Radical y la U. ¿Qué es esto? Pues las mayorías de la mesa son mayorías en el Congreso y el viejo Partido Liberal y el viejo Partido Conservador, los que se robaron al país. Todos están qué vergüenza, doctor, el otra vez. Partido Conservador en esto. O sea. Bueno. ¿Y por qué le sorprende a usted? No, pues no sé, uno siempre guarda la esperanza. Bueno, y nos habían dicho que el eje central de este gobierno era la lucha contra la corrupción. ¿Cierto? Muy bien. Y entonces, para combatir la corrupción, dejan nombrar, sin que el presidente Duque dijera una palabrita en contrario, a quien va a encubrir toda la corrupción. Pero viva la lucha contra la corrupción. Hombre, no sean farsantes. Pero ¿por qué no son sinceros? Dicen, se robaron el país, no importa, se lo robaron, sigamos ahí y no pasa nada. Pues ya sabemos a qué atenernos. No, la lucha contra la corrupción, la limpieza. Esto no puede seguir así. Este es el gran desangre del presupuesto nacional. La plata se la roban y nombran a un cómplice de los que se la robaron. ¿Cómo le parece? ¿Cómo estarán de felices los departamentos, los gobernadores que recibieron plata y que nadie les pregunta qué hicieron con ella? Porque los va a controlar su empleado, el empleado de la Federación de Departamentos. Hombre, ¿esto no es inaudito? Sí.
Sí, 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 eso habría que investigarlo. Esa pregunta que se hizo en la entrevista de si eso no es una inhabilidad es muy válida. Es inaudito como que los magistrados de la JEP hayan sido defensores de sujetos señalados de pertenecer a la guerrilla. Eso es inaudito. Y que ahora digan que en casos de violaciones y de delitos sexuales la competencia sigue de parte de la JEP. Sí, y es que mire, no lo dice la hora de la verdad porque se le ocurra, lo dijo y lo explicó el magistrado oponente y en estos términos, escuchen ustedes. Acuerdo de paz. El Congreso carecía de competencia para imponer nuevas sanciones distintas a las que ya el acto legislativo estableció. Pero sea farsante que no se trata de nuevas sanciones. Las sanciones viejísimas, las que existen en los códigos en caso de violaciones, en casos de violencias sexuales de todo tipo. Esas son las sanciones. Es que en ningún momento en la ley estatutaria se propuso crear una nueva sanción o un artículo distinto al que decía simplemente que quedaban excluidos automáticamente en caso de demostrarse que habían cometido delitos sexuales contra menores de edad. Esto sí, en aras de justicia. Porque pues llevarlos a que paguen 5 u 8 años por haber violado una cantidad de veces a unos niños, pues es un absurdo. Lo que hizo la Corte Constitucional fue decir, no, la competencia sigue en manos de la JEP. Para que les ponga una sanción de 5 años, pero con penas alternativas. Además, a sembrar lechugas. Si su prisión va a estar entre los departamentos de Caquetá, Putumayo y Guaviare, muévase en esa zona tranquilo y entonces listo, y lo va a cuidar, ¿quién? Bueno, en fin. Señores, este es un día de dolor y de pena para el país. Porque nos estamos despertando a una realidad, y es que quienes siguen gobernando fueron los que se robaron a Colombia durante 8 años. Por eso se fue tan tranquilo Juan Manuel Santos, sabiendo de que nadie lo va a perseguir y nadie lo va a molestar, porque el jefe de migración era su empleado, que ha sido ratificado. Entonces, ¿será que hay que perder toda esperanza? ¿Ustedes recuerdan a Dante en la Divina Comedia, cuando llega al infierno después de pasar por el cielo, por el purgatorio, en el infierno, a las puertas del infierno, ¿qué es lo que dice? Perded toda esperanza. ¿Será que eso es lo que nos espera? Pues esperemos que no, doctor Londoño, esperemos que no. Bueno, muy bien. En un minuto estaremos con el doctor Andrés Espinosa Fembar, economista, columnista, director ejecutivo de Inverdías, quien nos hable del dólar, el precio del dólar, que había subido un ratico y volvió a bajar, porque ya a los hombres que manejan los dólares en Colombia les dijeron, no se preocupen, no, tranquilos, vuélvanse que aquí no pasó nada. Seguimos con la misma cúpula, seguimos con la misma policía. Ahí vimos al doctor Duque diciéndole al jefe de la policía que permitió todas estas cosas que encabece la lucha contra la corrupción, o contra qué, lo que va a encabezar el general Nieto. Bueno, en fin, estamos en lo mismo.